Hola queridos, ¿cómo han estado? Bendiciones para sus vidas, bendiciones para sus hogares, para sus familias. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Gracias una vez más por estar con nosotros. Gracias a los hermanos que nos han dado like aquí en Facebook, a quienes se han suscrito aquí en YouTube. Gracias hermanos. Estamos avanzando poco a poco, pero en suscriptores de YouTube nos da gusto eso. Si nos gusta recomendar, compartir nuestros videos, va a ser una bendición. No lo hacemos para gloria de nadie, lo hacemos porque queremos servir al Señor a través de su palabra. Gracias a toda la iglesia de Benecer. Hermanos, sigamos adelante, firmes y adelante en la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Estamos hoy en el devocional número 181. Y en él vamos a comenzar a ver un pequeño anexo al criterio del cumplimiento que comenzamos a ver en el devocional pasado. ¿Por qué es importante que se sepa analizar las profecías y el don de profecía? Pues obviamente para que no se mezclen medias verdades y medias falsedades, para atender lo genuino, para que la pureza de la profecía esté caminando y le dé la gloria a Dios. Recuerde usted que mientras somos humanos, todo lo que hagamos, todo, absolutamente todo lo que hagamos, también los dones espirituales, van a tener ese grado de falibilidad, van a tener ese grado de que pueden caer en error, de que pueden caer en un despropósito. Por eso es tan importante que conozcamos esos criterios para tener control, para tener buen juicio sobre el don de profecía, sobre quienes fluyen en el don de profecía. Es muy importante. Hoy nos vamos en este anexo del criterio del cumplimiento. Vea lo que dice Deuteronomio 18, por favor. Deuteronomio 18:15. Vamos a leer ahí. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Por eso nosotros ya lo vimos, pero es entender, quien fluye en don de profecía está hablando parte del mensaje de Dios, parte de lo que Dios quiere decir. Todos nosotros al predicar el evangelio somos la voz de Dios de salvación para este mundo. Pero quien da don de profecía o quien fluye en don de profecía está dando la voz de Dios en un momento para la iglesia o para algún creyente o un hijo de Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Por eso es tan importante que sepamos estos criterios, discernir, para que nosotros pongamos atención a las profecías, no para desecharlas, sino para analizarlas y poderlas tomar en cuenta, porque si no, Dios nos va a pedir cuentas a nosotros por menospreciarlas. En el versículo 20 dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Fíjense qué interesante, amados hermanos. ¿Por qué? Porque quizá haya personas que llegan a querer hablar por Dios, imitando quizá a otra persona que tiene don de profecía, inventando quizá algunas cosas, ojo, o al conocer algunas cosas de unas personas, el querer forzar algo diciendo que es palabra de Dios. Y eso no es bueno, porque estás tratando de usurpar la voz de Dios, la palabra profética. Entonces, por eso nosotros queremos lo genuino, fluimos en lo genuino. Y eso es algo que nos debe de ayudar a entender por qué a veces las personas que fluyen en algún don se les cruza la parte humana, porque llega a suceder y por eso hay que tener mucho cuidado. A lo mejor alguien tiene, vamos a decirlo así, conocimiento de algún error de alguien. Y entonces en ese conocimiento de ese error, que ya lo sabe, ya se lo platicaron o ya lo vio, en ese momento trata como de forzar las cosas a nivel espiritual y entonces va y le dice, Dios te dice que arregles esta situación. Pero en realidad no es Dios, sino que es una carga que él tiene por esa persona. Pero eso no es genuino. Es mejor decirle, hermano, yo en el amor del Señor te exhorto, en el amor del Señor he visto esto, me han dicho esto, lo que sea, pero no querer hablar por algo que Dios no nos mandó. ¿Ok? Por eso, fíjense qué dura era la
la corrección de esa época, ese profeta debe de morir. Y en el versículo 21 dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Porque ese es a lo mejor, híjole, ¿y ahora cómo vamos a analizarlo? El cumplimiento. Versículo 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciese, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces es importante eso. Por eso es tan necesario que quienes están empezando a fluir en el don de profecía siempre tengan esa humildad o esa sencillez. Decir, hermano, Dios me pone esto, te lo comparto, analízalo. No quiero fallar, pero tengo esa voz de Dios o percepción de Dios y te lo quiero compartir. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la prueba del cumplimiento, si se cumpliere, ¿no? Imagínate, si Dios decía a tal persona, por ejemplo, cuando Natán le habla a David, le dice, tú estás en pecado por esto, y que resultara que David no estaba en pecado, imagínese. Entonces, eso es tan importante, y por eso es bueno depender más de Dios, depender más del Espíritu Santo, depender más de su dirección, y va a tener un cumplimiento. Pero el pueblo, los que quizá no tenemos don de profecía, aceptar y entender, analizo, entiendo, juzgo, y recibo lo que viene de parte de Dios. ¿Ok? Ahora, otro criterio, otra prueba, es la prueba del Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Bueno, el Espíritu Santo nos da testimonio también a nuestro espíritu de las cosas. Todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo. Acuérdense siempre de eso, todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo. Pero tenemos que ver para qué lo tenemos. Vaya a Primera de Juan capítulo 2, versículo 20, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice la Biblia, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo está en nosotros y cuando está en nosotros y nosotros estamos fluyendo en Él, entonces tenemos el conocimiento de Dios y el conocimiento de las cosas espirituales. Dice el versículo 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. La verdad que procede de Dios desde su palabra y del testimonio y la unción del Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Importante, ahí uno empieza a darse cuenta por qué es tan importante conocer la verdad desde la palabra y conocer la verdad desde el Espíritu, porque así podemos discernir y entender quién niega al Padre y niega al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Se da cuenta? Amarrar la verdad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezcan ustedes. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Así como hay toda una serie de cristianos genuinos que buscan de Dios, también hay personajes que de repente buscan engañar. Pero, dice el versículo 27, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en ustedes y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Vamos a aclarar este pasaje porque alguna vez escuché una mala enseñanza de él. Y precisamente fue con un personaje que decía tener un ministerio muy poderoso. Y él decía, yo no necesito estar en una escuela, yo no necesito que ningún pastor me enseñe, yo no necesito que alguien me enseñe a mí, porque a mí el Espíritu Santo me enseña todo. A ver, eso no está diciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios está diciendo que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas espirituales. Por eso es que no necesitas, cuando hay que discernir, cuando hay que ver lo falso de lo verdadero, no necesitas nada. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Sino que el Espíritu Santo te enseña todas las cosas. Eso es bueno entenderlo. ¿Por qué? Porque la prueba del Espíritu Santo nos va a ayudar a discernir las profecías, el don de profecía y por supuesto a quien fluye en ese don.
Para eso hay otros dones que ayudan, como el don de discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus ayuda a saber diferenciar quién fluye en profecía, quién no fluye, qué está pasando, qué está teniendo esa persona en su corazón al ministrar el don de profecía. ¿Ok? Y bueno, también la prueba del Espíritu Santo es que va a traer crecimiento a la persona que da el don de profecía, a la persona que escucha la profecía, a la iglesia que está también involucrada en ese proceso, y las personas, tanto el que fluye en don de profecía como el que recibe, deben de estar dispuestos a ser corregidos, instruidos, disciplinados, edificados y formados. Esa es la prueba del Espíritu Santo, porque Él produce buen fruto. Él produce todo fruto bueno. Y el Espíritu Santo siempre por sus dones va a producir cosas que nazcan de Él, que fluyan en Él. ¿Ok? Así que fíjese qué hermoso es seguir aprendiendo sobre los criterios de los dones. Nos ayudan bastante. Espero que usted esté cada día más entendido de qué es el don de profecía. Si usted está descubriendo que en algo ha visto tintes del don de profecía en su vida, gloria a Dios, sigue ejercitándolo, siga orando, pida dirección también a Dios, pida ayuda quizás a sus líderes y que el Señor le vaya mostrando cómo ministrar mejor su don. Gracias a todos, que el Señor les proteja, les bendiga, donde quiera que estén. Por favor, no dejen de escribir, no dejen de mandar su retroalimentación, se les ama. Bendiciones para todos.